Bien, por favor, chicos, no olviden registrarse siempre en el chat de la grabación para el control de asistencia. Ya. Vamos a seguir recibiendo a los compañeros. Y váyanse registrando, por favor, en el chat de la grabación. Bien. Bien, nos daremos un par de segundos. Perfecto. Bien. Por favor, Doctor, cualquier duda que tengan a medida que vayamos explicando el tema, simplemente levantan la mano para volver a recalcar o aclarar algún concepto. ¿Ya? A ver, creo que estamos todos. No olviden siempre registrarse en el chat, chicos, por favor. doctor, ¿me escucha? Para evitar cualquier confusión. Bien. ¿Quién podría definirme, levantando la mano, qué es la capacidad jurídica? A ver, Leonardo, adelante. Doctor, buenas noches. La capacidad jurídica Adelante, Leonardo, es ¿nos copias? la que tiene la persona o el ciudadano, en este caso, de 18 años. Sí, sí, doctor. Aló, aló, chicos, ¿me están ¿Me copiando? escucha? No nos escucha Hola, usted. hola, chicos, ¿me copian? Hola, hola. Sí, doctor, le Hola, doctor. escuchamos. Le Nosotros escuchamos. también no podía escucharle, doctor, y era porque mi micrófono... Hola, chicos, ¿me están escuchando o no? Sí, doctor, Sí, pero Hola. usted no nos escucha. Doctor, Si no nos escucha. Ahora me su El escuchan. doctor no nos escucha. Ahora igual me no podía escuchan. escucharle yo. Hola, Doctor, le hola. escuchamos, pero usted no nos escucha. No, ya los estoy escuchando ahora. Ahora ya. Ah, Ahora sí. Adelante, Leonardo. Ya. Doctor, la capacidad jurídica es la capacidad que tienen las personas a partir de los 18 años para poder ejercer sus derechos y bueno, cuando ya tienen obligaciones y responsabilidades, ¿no? Perfecto, gracias. Mariel, adelante. Doctor, es la posibilidad de contraer derechos y obligaciones legales a partir de los 18 años. Muy bien. Rubén, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas ¿Se le noches. puede decir que la capacidad jurídica es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí mismo? Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, es entendible que para contratar necesitemos tener capacidad jurídica. Sí, doctor, Muy bien. indispensable. Muy bien. Es un requisito además del contrato, ¿cierto? No es un saludo el hecho de establecer de que es aquella aptitud o facultad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí o no? No es. Adelante, Patricia. Doctor, buenas noches. Buenas Estaba viendo el noches. artículo 4 del Código Civil que dice que la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. ¿Ya? Entonces, ¿a qué edad somos mayores de edad? ¿A los 21 o a los 18? A los 18 ahora, doctor. Antes era a los 21. Ahora sí estamos en problemas. ¿A quién le creemos?
al artículo 4 del Código Civil? Yo creo que sí. No, está muy bien. Ustedes saben, chicos, y les vuelvo a reiterar siempre, no hay ninguna pregunta insulsa, mala, regular en mi clase. Para eso estamos acá. ¿Quién va a dirimir la contradicción en la que nos hemos metido ahora? Es cierto, el artículo 4 de algunos códigos todavía establecen que la mayoría de edad se adquiere a los 21 años de edad, ¿cierto? Algunos otros códigos ya introducen la modificación que ha sufrido precisamente el artículo 4 del Código Civil, ¿cierto? Que establece que la capacidad jurídica, ahora las personas la adquirimos ¿a qué edad? 18 años, doctor. A los 18 años, ¿ya? Entonces, Patricia, vamos a establecer de que ese artículo 4 ha sido modificado por una ley y ha establecido, reconocida en la Constitución Política del Estado, además, que la mayoría de edad en Bolivia, es decir, la capacidad jurídica, actualmente la adquirimos a los 18 años de edad, ¿cierto? Por eso cuando cumplimos los 18 hacemos fiesta, ¿no ven? ¿O no? Somos libres, entre comillas. Ahora, Sí, nadie doctor. me... Recién me he fijado que en la ley número 2089 del 5 de mayo de 2000 se ha modificado el artículo 4. Exactamente, muy bien. Por eso decía, no, Patricia, que nos alteramos cuando cumplimos ahora 18 años. Nos sublevamos, no nos alteramos, nos sublevamos. No me digan nada porque me voy a ir. ¿No ven? Me voy a ir. Avanzamos 2 metros y pensamos, mi dormitorio, mi televisor, mi mesada. Y ahora, no. Y la última vez que me hacen renegar, decimos, ¿no ven? Por esta vez. Sí, actualmente la mayoría de edad es a los 18 años. Por tanto, si la capacidad jurídica es aquella facultad, es aquella aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, al recibir la herencia estoy adquiriendo derechos, pero también estoy contrayendo. Obligaciones. Oh, excelente. ¿Cierto? Porque el acervo hereditario, porque la masa hereditaria, el patrimonio hereditario del causante, no solamente está compuesto por activos, sino también por pasivos. Por tanto, al aceptar la herencia, estoy adquiriendo derechos, es cierto, pero también estoy asumiendo obligaciones. Y para hacer ello, necesito pues tener esa aptitud legal o facultad legal que se llama capacidad jurídica. ¿Cierto? Capacidad jurídica. ¿Estamos claros? Bien. Ahora vamos a ver pues cuáles son las clases de aceptación de herencia. Vamos a compartir lo que Luciana nos adelantaba hace un momento. ¿Sí? Pues bien, esa declaración expresa o tácita que nos lleva a aceptar la herencia es de 2 clases. ¿Ya? Es de 2 clases. ¿Cuáles son estas clases? La pura y simple Y la con lo del inventario. aceptación bajo beneficio de inventario. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Sí, doctor. Ya. Ahora vamos a distinguir de la manera correcta. ¿Sí? Vamos a distinguir de la manera correcta. La aceptación pura y simple, que es la primera que vamos a ver, ¿ok? La aceptación pura y simple, muy bien,
Conforme establece el artículo 1025 del Código Civil, se preguntarán por qué en estas diapositivas de la aceptación de herencia he conjugado con los artículos. No ha sido al azar. Les confieso, ha sido intencional. ¿Por qué? Porque como ahora la aceptación de herencia para personas mayores de 18 años se la debe hacer en la vía voluntaria ante notaría de fe pública, se debe presentar toda la documentación, que más adelante vamos a hacer la práctica, como hemos hecho en contratos, se debe presentar con un memorial dirigido al notario. Y en ese memorial tenemos que poner los artículos, ¿no? Por ejemplo, en consecuencia, señor notario, conforme prescribe o en observancia de los artículos, por decirles, 1008 y 1016 del Código Civil, contamos con la aptitud o facultad legal de asumir, aceptar o recibir la herencia compuesta por derechos y obligaciones. Más atrás pondremos de que conforme establece el artículo 1025 del Código Civil, detallando la existencia de dos clases de aceptación de herencia, recurrimos a la aceptación de herencia pura y simple. Por eso he puesto con artículos. Para que a momento de hacer prácticas, ustedes puedan recurrir a las diapositivas o buscar en el Código Civil, ¿cierto? Teniendo la idea de en qué artículo se encuentra. ¿Ya? Entonces, el artículo 1025 del Código Civil establece y reconoce la existencia de dos clases de aceptación de herencia. La primera, denominada aceptación pura y simple, y viene a ser la forma más tradicional, la forma más clásica de adquirir la herencia. ¿Por qué? En nuestro medio, y no solamente hablo de Cochabamba, ¿no? De pronto en América Latina, no estamos muy acostumbrados a hacer mucho uso de la sucesión testamentaria. No estamos muy habituados de informarnos en qué consiste dejar un testamento, cuáles son las ventajas, cuáles son las contrariedades que se puedan presentar, cuáles son las características que tiene una sucesión testamentaria, a diferencia de que cuando no dejamos testamento es la ley quien se va a hacer cargo de definir y regular cómo vamos a recibir la herencia. Por eso es que la aceptación de herencia pura y simple decimos que es la forma más clásica, más tradicional para poder aceptar la herencia. ¿Sí? Dijimos al principio que puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando de manera escrita, es decir, de manera específica, manifestamos o declaramos aceptar la herencia. ¿Cómo hacemos eso de manera escrita? Pidiéndole, en este caso ahora, mayores de 18 años con capacidad jurídica, presentarse voluntariamente ante el notario y solicitar se sirva tramitar en la vía voluntaria notarial la aceptación de herencia pura y simple. Eso lo han llevado en notarial, ¿cierto o no cierto? Sí, doctor. Muy bien. La tácita, como se maneja en derecho, ¿sí? Son aquellos actos o hechos que van a realizar los considerados herederos por el que nos hacen presumir, nos hacen notar que han aceptado la herencia. El hecho de que, a ver, siempre hablando, ¿no? El hecho de que el papá tenía su tienda de repuestos, siempre estaba abriendo, cerrando él, atendiendo. Y acontecido su fallecimiento, pues después de los días de luto, los vecinos, los circundantes, ven que ya no abre el papá, pero abren los hijos. Esos actos, a veces sin necesidad primero de declararse o aceptar la herencia, hacer los trámites, nos hacen presumir, pues, como opinión pública, que han aceptado la herencia de manera pura y simple. Por eso decimos, están continuando, ¿no? El camino que el papá ha labrado.
Ahora ellos se hacen cargo de la tienda de repuestos. A eso se llama aceptación tácita, aceptación pura y simple tácita. Y está previsto en el artículo 1026 del Código Civil. La segunda clase de aceptación de herencia, prevista en el artículo 1031, se denomina aceptación bajo o con beneficio de inventario. No les extrañe el término. Algunos dicen aceptación bajo beneficio de inventario, algunos dicen aceptación con beneficio de inventario. Y algunos van más allá y dicen aceptación de herencia bajo o con beneficio de inventario. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Cuando hablemos de la aceptación pura y simple, chicos, ¿ya? Es decir, la primera clasificación, estamos hablando de que de manera directa aceptamos la herencia. Hacemos el trámite y estamos aceptando de manera directa. Todo lo que había, bienes, obligaciones, todo lo que había. De manera directa. Pura y simple, así se llama. Para optar a la segunda clase de aceptación de herencia, ¿sí? Para optar a la segunda clase, se nos van a presentar dos opciones. Dos opciones de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario reconoce el Código Civil. Pero vamos a empezar en explicar en qué consiste la aceptación con beneficio de inventario. ¿Sí? Viene o deriva de la vocación hereditaria. Es una facultad potestativa. Yo tengo la facultad y yo voy a elegir de qué manera acepto la herencia. ¿Sí? Si la voy a hacer de manera pura y simple o si la voy a hacer bajo o con beneficio de inventario. Cuando yo acepto la herencia, y escúchenme bien, vayan pensando. Cuando yo heredero, acepto la herencia de manera pura y simple, yo como persona, ¿sí? Tengo mi patrimonio, tengo mis bienes. Tengo mi cuenta de ahorros, tengo mi departamentito, tengo mi autito, mis muebles, de pronto un pequeño negocio tengo. Ese es mi patrimonio. Cuando yo acepto la herencia de manera pura y simple, los bienes que yo reciba, ¿sí? Y las deudas que también reciba, si vale el término, se van a juntar, se van a unir con mi patrimonio para hacer uno solo. ¿Me dejo entender? Mi patrimonio personal, a momento de recibir la herencia de manera pura y simple, aceptación pura y simple, todos los bienes que reciba por herencia van a formar parte de mi patrimonio personal. Se van a juntar con mi patrimonio. Y van a constituir un solo patrimonio, lógicamente. ¿Ya? Pero ¿por qué recibo o por qué puedo tomar la decisión de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario? Primero, es una forma de resguardo que la ley nos proporciona. Es una forma de evitar poner en peligro nuestro patrimonio personal. Cuando asumo esta decisión de aceptar la herencia bajo beneficio de inventario? Cuando por alguna circunstancia conozco y sé que el acervo hereditario de mis causantes o de mi causante, esa masa hereditaria, ese conjunto de bienes que voy a recibir como herencia, contienen más obligaciones que activos. Es decir, hay más acreedores a quienes pagar que bienes que recibir. Si bien hay bienes,
todo el monto total que costaran estos bienes no van a alcanzar para pagar las obligaciones que tenían. Entonces, si conociendo aquello o teniendo una duda razonable, yo aceptara la herencia de forma pura y simple, y los bienes que reciba como herencia se juntan con mi patrimonio, los acreedores de mis causantes pueden ejecutar no solo el patrimonio que he recibido como herencia, sino también el mío, hasta cubrir las deudas que mis causantes tenían. ¿Se dan cuenta? Entonces, ante esa duda razonable, digo, no, creo que mis causantes tenían bastante deuda, y si yo acepto la herencia de forma pura y simple, el patrimonio, la herencia que voy a recibir, se va a consolidar en uno solo con mi patrimonio. Y como la presunción contractual dice que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos, yo como heredero aceptante estoy también asumiendo las deudas. Y si los bienes que me ha dejado el causante no alcanzan, los acreedores van a atacar a mis bienes, a mi patrimonio. Mejor acepto la herencia bajo beneficio de inventario. Mejor conservo, mejor cuido que mi patrimonio personal no corra ningún riesgo. Y si verdaderamente las deudas son mayores a los bienes que me está dejando, según inventario, se pagará hasta donde pueda, ¿no? Sin que ponga en peligro mi patrimonio. Sin que se junte en mi patrimonio uno solo. Por eso la aceptación con beneficio de inventario es expresa y solemne, ya no es tácita. ¿Sí? Es expresa y solemne. Ya no es tácita. Expresa porque debe hacerse el trámite de manera escrita. Solemne porque debe cumplirse formalidades. Ahora bien, ustedes que han llevado derecho notarial, la aceptación bajo beneficio de inventario, ¿se puede hacer ante notaría o no se puede hacer? Actualmente. ¿Qué dicen? No, doctor, ¿No se puede hacer? no se puede, porque Entonces, eso tiene que ser, debe estar inscrito en los folios. no te copiamos, Ana María. ¿Qué decías? Doctor, me parece que no se puede hacer ante notarías porque tiene que haber un documento como es el folio real donde establezca esto del inventario. Ya. Entonces, no se puede ante notario. No se puede, doctor. No se puede, Luciana. ¿Dónde se debe hacer? Bueno, como dice aquí, ante un juez, ¿no? Para que el juez ponga a conocimiento a los deudores que el hereditario, el heredero no se va a hacer cargo, además de que debe ser un documento público, ¿no? Ya. Pero si hablamos de un documento público, ¿no será que se hace ante notario? Porque el notario participa, ¿cierto? Da fe de los documentos públicos también. ¿Qué dicen los demás? Gracias por su participación, Ana y Luciana. ¿Qué creen los demás? Henry, adelante. Adelante, Henry, te escuchamos. Hola, hola. ¿Nos copias, Henry? Bien, creo que no nos escucha.
¿Alguien más, chicos? ¿Se puede o no Doctor, se yo puede? creo, Sí, yo adelante. creo que debe tener, digamos, dos etapas. Como bien usted dice, se hace con un escrito público que lo realiza, por supuesto, este escrito el notario, pero se presenta ante el juez porque yo considero que tiene que haber escrito en derechos reales. O sea, es una cosa mucho más solemne y legal. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí. Es solemne y es escrito porque se presenta ante un juez en materia civil cumpliendo todas las formalidades exigidas por ley, y esta clase de procedimientos o de aceptación, llamemos así, se lo hace dentro de los procesos voluntarios también. ¿Ya? Voluntarios. Mariel levantó la mano, adelante. Doctor, disculpe, mi compañero Henry dice que si le puede dejar, por favor, habilitar su micrófono. Creo que le bloqueó. Ay, no, a ver. Gracias. Entonces les decía que es solemne porque debe cumplirse ciertas formalidades para poder cumplir con el cometido. No, está activado el micrófono del audio. A ver que intente de todas maneras. No, está bien. Ya. Entonces, dentro, ustedes ya están llevando derecho procesal, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. ¿Han visto ya o todavía las clases de procesos, los tipos de procesos judiciales? No. No, no, todavía. Ya. Estamos ingresando. Ya. Dentro de los tipos o clases de procesos judiciales que van a haber procesos de conocimiento u ordinarios, procesos voluntarios, procesos concursales, procesos monitorios, y dentro de los monitorios van a haber ejecución, coactivo y demás, ¿ya? La aceptación de herencia bajo beneficio de inventario se encuentra dentro del tipo o categoría de los procesos voluntarios. ¿Por qué? Porque las características de aceptación de herencia que hemos visto, ustedes saben, es de libre decisión, es personal, voluntario e individual, ¿cierto? Pero esto se puede volver contencioso, es decir, se puede volver controvertido cuando alguno de otros herederos aparecen y se pueden oponer a que acepten la herencia bajo esta modalidad. Entonces el juez, cuando hay contención, cuando hay oposición, es el término correcto, le quita la categoría de proceso voluntario de aceptación de herencia y lo transforma en proceso ordinario contencioso. ¿Para qué? Para que los que se han opuesto puedan demostrar con todos los elementos de prueba por qué se están oponiendo. ¿Sí? Me dejo entender. Pero por excelencia, la aceptación de herencia como proceso se encuentra en la categoría de procesos voluntarios. ¿Listo? Ahora bien. Doctor, Sí, adelante. no entendí bien el proceso de aceptación con beneficio de inventario. ¿Lo hace o no lo hace el notario? No, no lo hace. Lo hace el juez. Ya. Lo hace el juez. Además, bien que me haces recordar, Luciana, gracias. Además, las personas mayores de 18 años pueden recurrir a la vía voluntaria notarial siempre y cuando van a aceptar la herencia de manera pura y simple. Ese es el trámite que se hace ante la notaría, aceptación de herencia pura y simple.
Pero si se va a hacer con beneficio de inventario, el juez lo va a realizar. Pero también, enseguida te doy la palabra a Juan Carlos, pero también, fíjense que he dicho, las personas mayores de 18 años pueden hacer su aceptación de herencia ante el notario. ¿Qué pasa si los herederos son menores de 18 años? ¿Pueden acudir ante el notario? ¿Menores de edad? No, doctor. No, porque uno de los requisitos que hemos visto ha sido la capacidad. Entonces, los menores de 18 años, ¿tienen derecho a recibir la herencia o no tienen derecho? Por medio de un apoderado, doctor. Ya. ¿Y quién los va a declarar herederos? ¿O quién va a aceptar la herencia por ellos? ¿El notario o el juez? Un juez, doctor. Un juez. ¿Y quién va a presentar la demanda? Porque son menores, no pueden. Un representante, doctor, que tengan ellos confianza y Ya. así posteriormente pueden hacer la sucesión de herencia. ¿Y ese representante quién podría ser? ¿O es que los herederos le firman un poder al representante para que los declare herederos? Tampoco se puede hacer eso porque son menores de edad, Ah, doctor. muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Sus apoderados directos, pues, doctor. ¿Y El que esté al cuidado de él. Puede ser su madre o sus tíos o sus abuelos. Muy bien, muy bien. Ustedes saben que ante la muerte del papá, la mamá asume la tutoría legal, ¿cierto? Automáticamente. Y ante la muerte de la mamá, el papá asume el rol de tutor legal. Perfecto. Los menores de 18 años, chicos, van a aceptar la herencia en la vía judicial bajo esta modalidad: aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. No pueden los menores de edad aceptar la herencia de forma pura y simple. Mi pregunta es, ¿por qué si los mayores de edad pueden, mayores de 18 años pueden aceptar la herencia de forma pura y simple, o en su caso aceptar la herencia bajo beneficio de inventario? ¿Por qué los menores de 18 años solo podrían aceptar la herencia con beneficio de inventario? La mamá, Justamente digamos. porque usted mencionaba la incapacidad, doctor. Ah, muy bien, están despiertos. Han debido tomar un cafecito. Claro, sería contradictorio que, no teniendo capacidad jurídica los menores de edad, aún su condición de herederos, aún su derecho a la vocación hereditaria, puedan aceptar pues la herencia pura y simple, porque esta contiene derechos y obligaciones, ¿cierto? Y el menor de edad no puede contraer obligaciones, no tiene capacidad. Entonces, por ese motivo, los menores de 18 años tienen que hacer su aceptación de herencia con su tutor o tutora legal, papá o mamá que sobrevive, o el pariente más próximo, ¿cierto? Ante el juez bajo esta modalidad de aceptación. ¿Por qué? Porque primero vas a ver cuántos bienes hay en el inventario, cuántas deudas y obligaciones hay en otro inventario. Se va a saber si los bienes alcanzan para pagar y sobra algo, o los bienes no alcanzan para pagar y no sobra nada, y tomar la decisión si acepta la herencia o no acepta la herencia, porque los menores no se hacen cargo de las deudas. Por eso es que esta modalidad de aceptación bajo beneficio de inventario es expresa y es solemne, es decir, cumple una serie de formalidades. Debe hacerse por escrito ante el juez, ¿sí? Y debe estar precedida o seguida de un inventario, ¿sí? Es decir, debe haber antes un inventario o debe estar seguida de un inventario. Adelante, Luciana. Entonces, doctor, el representante del menor no puede hacer estos trámites de aceptar con beneficio de inventario. Tiene que sí o sí solamente por el lado de aceptar toda la herencia pura. No se le escucha, doctor. Su audio, doctor. Sí, sí. Te decía Luciana,
Cuando se trate de menores de edad, menores de 18 años, el único camino para la aceptación de herencia es en la vía judicial bajo esta modalidad de aceptación con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque siendo menores de edad, no pueden contraer obligaciones, no tienen capacidad jurídica, como decía el compañero. Entonces, ¿por qué se hace bajo beneficio de inventario? Porque como no tienen capacidad para contraer obligaciones, primero se hace el inventario de los bienes, el inventario de las obligaciones. En este proceso de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, chicos, no solamente hay que acreditar la relación de parentesco con el causante, sino que hay que acompañar un listado, si vale el término, de los herederos que existen. 2, un listado, una nómina, dice el Código Procesal Civil, de los acreedores que se conozcan. Deben ser citados cuando se trata de menores de edad. Deben ser notificados con esta solicitud de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. ¿Para qué? Para que puedan manifestar ante el juez que el causante o los causantes les tenían obligaciones con ellos. Esto se hace, si no conociéramos acreedores, se debe publicar en edictos la demanda contra presuntos acreedores, para que aparezcan, si es que existan, presenten sus documentos de acreencia y digan, a mí me debía tanto, a mí me debía otro tanto y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que cotejados los inventarios se pueda determinar primero pagar las acreencias, pagar las deudas, las obligaciones, y si sobrara algo, entregar a favor del menor. Imaginemos que ha sobrado, a ver, imaginemos en un extremo que ha sobrado un departamento. Ese departamento le pertenece al heredero menor. Perfecto. El papá o la mamá que se está constituyendo en tutor legal, sea que ha fallecido el papá o sea que ha fallecido la mamá, ¿creen ustedes que puede vender ese departamento o no puede? Yo creo que sí, doctor. Pero le pertenece al menor. Y como es menor no puede suscribir contratos, nada, o sea que no puede vender. ¿Qué pasaría? Un documento de consentimiento del menor podría ser, doctor. Pero es menor, no puede firmar ningún contrato. Dice, Sí, verdad. todo contrato firmado por menor de edad es nulo. ¿Saben quién tiene que autorizar? Pues, El juez. El juez, muy bien. El tutor o la tutora le tiene que explicar al juez, se llama necesidad y utilidad, o utilidad y necesidad, que es imperiosa la necesidad de transferir ese inmueble, por motivos de salud, por motivos de estudio o cualquier otro motivo insalvable. Por tanto, señor juez, el único bien que tiene mi hijo es ese departamento y necesito venderlo por su propia salud, por sus estudios, lo que sea. El juez, valorada la solicitud, autoriza la venta junto con la mamá. El juez precautela el derecho del menor heredero. Por eso los menores de edad, considerados herederos, deben hacer este trámite bajo beneficio de inventario. A ver, antes de que se nos corte, chicos, estamos llegando al final de la segunda. Otros 2 segundos y les paso el link de la última, por favor. ¿Ok?